interinato de Adolfo de la Huerta resultó ser un breve, pero muy eficaz, paréntesis de paz. Después de una década de violencia revolucionaria, la llegada de los llamados sonorenses al poder significó, también, la pacificación de los dispersos grupos revolucionarios que se encontraban en armas. Con el país en paz, a medianoche del 30 de noviembre de 1920, Adolfo de la Huerta entregó al general Álvaro Obregón la presidencia de la República. La política del gobierno del general Obregón, durante los 4 años de su mandato, estuvo dirigida a 2 objetivos fundamentales: las negociaciones con el exterior, sobre todo con Estados Unidos de América, y la reconstrucción nacional. Los intentos de negociación con Estados Unidos de América fueron muchos, desde la propuesta del gobierno estadounidense de un tratado de amistad y comercio. Al acercarse el fin de su cuatrienio, Obregón decía que su sucesor en la presidencia debía ser su paisano y compañero de armas, Plutarco Elías Calles. Sin embargo, no existía consenso entre el grupo político con respecto a la idea de que fuera Calles el próximo presidente, y sus opositores comenzaron a proponer como candidato a don Adolfo de la Huerta. Al día siguiente de la llegada de Adolfo de la Huerta a Veracruz, Guadalupe Sánchez desconocía el gobierno de Obregón y al poco tiempo, por lo menos el 60% del ejército se rebeló contra el gobierno obregonista, y se incorporaron a movimiento rebelde algunos de los más destacados generales revolucionarios, entre ellos Salvador Alvarado, Rafael Buelna, Cándido Aguilar, Antonio Villarreal, Enrique Estrada, y otros. Finalmente, el levantamiento de Guadalupe Sánchez fue derrotado por Obregón. El resultado de la rebelión de la huertista fue de varios miles de muertos, entre ellos muchos de los generales revolucionarios que se unieron a este movimiento. La campaña electoral de 1924 mantuvo al país en una constante agitación política. Plutarco Elías Calles realizó su campaña, teniendo como oponente a Ángeles Flores. Las elecciones se llevaron a cabo el primer domingo del mes de julio de 1924. El 27 de septiembre, la Cámara de Diputados declaró que Plutarco Elías Calles sería próximo presidente constitucional de la República, pues había recibido 1.340.634 votos, contra 250.500 de Ángeles Flores. Plutarco Elías Calles tomó protesta como presidente constitucional de México, en el Estadio Nacional, el 30 de noviembre de 1924. El presidente Calles y su grupo de técnicos propusieron una nueva política económica, que tenía como objetivo liberar al país del dominio económico extranjero, y construir un México moderno que aprovechará sus riquezas naturales para su propio desarrollo y progreso económico. Hay que destacar como frutos de la política económica del gobierno callista, la creación del Banco de México, y la del Banco Nacional de Crédito Ejidal. En las elecciones de 1928 Álvaro Obregón fue reelecto presidente, ya no para un cuatrienio sino por un sexenio, el cual abarcaría de los años de 1928 a 1934, sin embargo, no alcanza a ocupar por segunda ocasión la silla presidencial. El 7 de julio de 1928, mientras desayunaba en el restaurante La Bombilla, José de León Toral lo asesinó. Cuando Calles le preguntó a Toral por qué había matado a Obregón y no a él, este contestó que, cuando se mina un edificio se ataca a los cimientos, pensamos que usted es el edificio, y el general Obregón los cimientos. El caso se cerró con el juicio y fusilamiento de León Toral. El problema que entonces se presentó fue el de la sucesión presidencial. ¿Quién ocuparía la presidencia al terminar el periodo de Calles? Se llegó a pensar incluso en alargar 2 años más el gobierno de Calles, haciendo retroactiva la reforma constitucional, que cambiaba de 4 a 6 años los periodos presidenciales. Calles pidió al Congreso que designara a un presidente provisional, y que fijara la fecha para las nuevas elecciones. El 25 de septiembre, fue designado por unanimidad para ocupar la presidencia de la República el 1 de diciembre el licenciado Emilio Portes Gil. A partir de ese momento comenzó la época que conocemos como el Maximato, periodo en el que el jefe máximo de la revolución Plutarco Elías Calles, decidió el rumbo político del país poniendo y quitando presidentes, miembros del gabinete, gobernadores, legisladores y jefes militares.
Muchos historiadores han coincidido en calificar los últimos años de la década de 1920 y los primeros años de la de 1930 como la era del maximato, los años del jefe máximo, Plutarco Elías Calles. La muerte de Álvaro Obregón rompió de alguna manera el precario equilibrio de la vida política que se vivía en el país. Las cámaras habían nombrado presidente provisional Emilio Portes Gil. Durante su corto gobierno, tuvo que hacer frente a una serie de problemas: el reparto agrario, conflicto religioso, la rebelión escobarista, la conflictiva campaña electoral de Vasconcelos, que culminó en la matanza de Topilejo. Por si fuera poco, la presencia cada vez manifiesta de poder político del general Calles. En su toma de protesta, Portes Gil anunció que, como estaría en la presidencia solo por 14 meses, se dedicaría a resolver principalmente los problemas de las masas trabajadoras, en particular los de obreros y campesinos. El gobierno de Portes Gil realizó una de las mayores repartos agrarios, pese a la brevedad de su mandato. Sin embargo, la idea misma de transformar el sistema de propiedad en el campo mediante los ejidos no era compartida por todo el grupo revolucionario, y cada vez era más evidente que la concepción que Calles tenía de la reforma agraria era la que contaba con más adeptos. El gobierno, representado por Emilio Portes Gil, mantuvo su posición inicial. No habría concepciones respecto a las leyes y la Constitución mexicana. Los obispos, respaldados por el Vaticano, aceptaron las reglas. El 21 de julio, se declaró terminado el conflicto religioso con la publicación de las declaraciones oficiales. Los cristeros, descontentos y frustrados por los acuerdos que había aceptado la Iglesia, regresaron a sus tierras y se reincorporaron a sus actividades. En marzo de 1929, se llevó a cabo en Querétaro la primera Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario. Cuando el programa y los estatutos fueron aprobados, el problema se centró en la discusión de quién sería el nuevo candidato presidencial de los revolucionarios. Aaron Sáenz era el que contaba con mayores simpatías entre revolucionarios. Sin embargo, Calles se inclinó por Pascual Ortiz Rubio. El día 4 de marzo se declaró la existencia legal del Partido Nacional Revolucionario, y Ortiz Rubio tomó protesta como candidato oficial a la presidencia para el periodo constitucional que debería comenzar el 5 de febrero de 1930. El PNR nació ligado al gobierno. Su existencia queda supeditada al aparato estatal, convirtiéndose en un verdadero partido de Estado. Del 5 de febrero de 1930 al 2 de septiembre de 1932, duró el ingeniero Pascual Ortiz Rubio en la presidencia del país. Desde el principio de su gobierno, se vio obstaculizado y debilitado por las pugnas internas de la élite revolucionaria. Las divisiones se vivieron intensamente en el Congreso, donde se formaron dos bandos, simpatizante uno del presidente y el otro del expresidente Emilio Portes Gil, en constante disputa durante la presidencia de Ortiz Rubio. Durante el gobierno de Ortiz Rubio, casi todos los gobernantes se fijaron un plazo, la mayoría de menos de un año, para concluir la reforma agraria. Las intenciones que se mantenían entre el círculo revolucionario eran las de dar seguridad a los propietarios privados y buscar su confianza económica en el beneficio de la economía nacional. La presencia en la Cámara Nacional de la Agricultura, de antiguos terratenientes y antiguos revolucionarios, que gracias a su posición en el ejército o a su dominio político sobre determinada región se habían convertido en terratenientes, nos habla de una alianza implícita que permitía mantener el balance entre la auténtica aplicación de la reforma agraria y el respeto a los propietarios de tierras. Para 1932, el rompimiento de los arreglos de 1929 se hizo evidente y los levantamientos armados, enmarcados en la llamada Segunda Cristiada. Sin embargo, le tocó al gobierno de Abelardo Rodríguez enfrentar esta nueva situación. El final del gobierno de Ortiz Rubio se había apresurado por varios acontecimientos: las pugnas políticas que se vivieran dentro del Congreso, en el PNR y dentro del gabinete. Finalmente, la rivalidad con el general Calles llevó al ingeniero Pascual Ortiz Rubio al límite de sus fuerzas y con ello su renuncia. El general Abelardo Rodríguez fue elegido como su sustituto y tomó posesión de su cargo el 4 de septiembre de 1932.
Cuando Abelardo Rodríguez asumió la presidencia, ya existían brotes armados de cristeros que desde principios de año venían luchando contra las políticas anticlericales del gobierno. El Papa hizo un llamado a los católicos mexicanos para que se organizaran contra el gobierno tiránico mediante la movilización social práctica. El presidente Rodríguez protestó contra la encíclica papal y amenazó al clero de que si mantenía esa actitud provocadora, el gobierno confiscaría los templos para convertirlos en escuelas y talleres. Además expulsó del país al delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores, y al arzobispo Pascual Díaz y Barreto, como muestra de que el gobierno no aceptaría ninguna provocación que fuera el inicio de otro movimiento. El 10 de octubre de 1934, se acordó en la Cámara de Diputados la reforma del artículo 3 de la Constitución, para especificar que la educación que impartiera el Estado sería socialista, excluiría a toda doctrina religiosa, y combatiría el fanatismo y los prejuicios. En la segunda convención ordinaria del PNR, se eligió a Lázaro Cárdenas como candidato a la presidencia, y se aprobó el famoso plan sexenal, que serviría en adelante de bandera ideológica del cardenismo. El intervencionismo estatal quedó plenamente legitimado en el programa del PNR. Cárdenas llevó durante su larga y famosa gira electoral el plan sexenal como su bandera política. Después de ganar las elecciones con una enorme ventaja sobre su rival, Antonio Villarreal, Lázaro Cárdenas tomó posesión de su cargo el 30 de noviembre de 1934.